Oriné rojo. La doctora dice chuta, el paciente está con hematuria. Pero nos dice la estadística que el 57% de sus pacientes que llegan orinando de un color diferente, en realidad lo que no tienen es hematuria, tienen una pseudohematuria, o hay otras causas como por ejemplo la ingesta de alimentos que contengan colorantes rojizos que pueden modificar el color de la orina. Entonces siempre nuestra primera pregunta tiene que ser: ¿realmente este cambio en la coloración de la orina de mi paciente corresponde realmente a hematuria o no? Entonces el primer mensaje clave que les quiero dejar en el día de hoy es: la hematuria no se confirma con un examen visual macroscópico. Toda hematuria debe ser confirmada con un examen elemental y microscópico de orina, porque la orina cambia de color, pero no necesariamente por una infección. Pueden haber fármacos, alimentos, bueno, diferentes elementos o diferentes sustancias que pueden modificar el color de la orina sin que esta sea una hematuria real. Entonces, recuerden, frente a sospecha de hematuria, primero confirmar con una tira reactiva o con un examen microscópico de orina de que efectivamente este color rojo que tú estás viendo en la orina no sea remolacha y sí sea sangre. Pues como el nombre lo indica, hematuria es la presencia de sangre en la orina, y dentro de esta hematuria la podemos dividir en dos grandes grupos: la hematuria macroscópica y la hematuria microscópica. Entonces aquí ya la diferenciación es más o menos fácil. Si le dice macroscópico, es aquella hematuria que es visualmente evidente. Y si tú miras y el color de la orina se ha vuelto rosado, se ha vuelto rojizo, se ha vuelto de color café, parecido a Coca-Cola, por ejemplo. Entonces visualmente altera la coloración y las características de la orina y es evidente al ojo. Mientras que la hematuria microscópica es aquella que realmente no se ve, y la única manera de detectarla es con un examen elemental y microscópico de orina, donde se puede detectar la hemoglobina de los hematíes. Entonces, la macroscópica aparece sobre todo cuando aparece más de 1 mililitro de sangre por litro de orina. Es decir, las concentraciones de sangre que se necesitan para cambiar las características de la orina son muy chiquititas. Imagínate, con 1 mililitro por 1 litro de orina es suficiente para que la orina ya se vuelva de color ámbar, se vuelva de color rojizo, rosado o incluso un poco más intenso el color. Mientras que para yo hablar de hematuria microscópica requiero al menos de 3 hematíes por campo. Ya. Por lo menos 3 hematíes o eritrocitos por campo. Si es que aparecen menos de 3 hematíes por campo, yo no puedo decir que esto es una una microhematuria, sino más bien considerarlo normal. Siempre puede aparecer 1 o 2 hematíes en sangre, y esto no necesariamente significa que vengan del riñón, sino la gran mayoría provienen del desprendimiento de células del tubo urinario, de las vías urinarias, ya sea de la vejiga, ya sea de la uretra, ya sea de los ureteres. 1 o 2 hematíes en orina es normal. Si yo digo mi paciente tiene microhematuria, cuando la tira reactiva detecta por lo menos 3 o más hematíes por campo de orina. Entonces son dos conceptos importantes, porque si bien es cierto, en el primer caso es muy probable que el paciente venga a la consulta porque vio que la orina está rojiza y le preocupó, en el segundo caso el paciente seguramente no se habrá dado cuenta y se hizo un examen de orina por cualquier otro motivo y resulta que sí ha tenido microhematuria. Y la diferenciación también es importante porque en el primer caso, a 1 de cada 10 pacientes con hematuria macroscópica tiene cáncer de vejiga, y en el segundo caso 0.7% de los pacientes eventualmente podrían tener cáncer de vejiga. Entonces la diferencia es súper grande. Entonces un paciente con hematuria macroscópica, nos dice la norma, si quieren anótenla ahí: todo paciente, hombre sobre todo, mayor de 40 años, que se presenta con hematuria macroscópica asintomática, tiene cáncer hasta que no demuestres lo contrario. Entonces todo hombre mayor de 40 años con hematuria macroscópica asintomática tiene cáncer de vejiga hasta no probar lo contrario. Entonces es el mensaje importante. Como les decía antes, 1 de cada 10 pacientes con hematuria macroscópica tendrá cáncer de vejiga. ¿Y si tiene síntomas de cáncer? O sea, si es que tiene síntomas, es menos probable que sea más bien cáncer, porque puede ser o una prostatitis, o un cálculo de vías urinarias, o una infección de las vías urinarias. Pues más bien, si la hematuria es asintomática y no está acompañada de
ahí deberías pensar en O sea, ahí no va lo de que baja de peso. Lo que pasa es que al igual que el tubo digestivo, como la vejiga es un espacio amplio, si normalmente estos síntomas de pérdida de peso, todo aparecería ya en un estadio metastásico del cáncer de vejiga. Entonces la idea en cáncer es siempre tratar de identificar a los pacientes antes de que lleguen al estadio 4 del cáncer para poder recibir tratamiento médico. Entonces, si un paciente llega a su consulta y dice, doctor Adriano, ayer oriné un poquito de sangre y me pasó, se le pregunta, ¿tuviste síntomas? No. ¿Cuántos años tiene? Más de 40. Si es fumador, eso es cáncer, se ha cuestionado más lo control. ¿Ya? Entonces vamos viendo cómo vamos a hacer el abordaje de la hematuria. Y vamos viéndolo desde lo más macro hasta lo más micro. Entonces, el primer pasito que nosotros tenemos que hacer cuando estemos valorando un paciente que diga, doctora, ya oriné rojo, es efectivamente confirmar si lo que está viendo la doctora es hematuria o es una pseudohematuria. ¿Ya? Vamos a graficar acá. Vamos con hematuria. Entonces, mi primera pregunta, como les decía, es: ¿esto realmente es una hematuria? ¿Esta hematuria es real? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Un examen elemental y microscópico de orina. Y este es el que me va a decir si es que se trata o no se trata de una hematuria. ¿Qué puede pasar? Por un lado puedo tener un examen normal, lo cual lo vamos a llamar pseudohematuria, y resulta que ese color rojizo de la orina no ha sido sangre, sino ha sido algún alimento, un fármaco, etcétera, que el paciente está eliminando a través de la orina. O puede pasar una segunda cosa, que el examen no esté normal, es decir, que la tira reactiva nos marque positivo para hemoglobina, pero negativo para eritrocitos. Es decir, el paciente efectivamente tiene componentes hemáticos en la orina, pero no tiene eritrocitos completos. Entonces eso significa que en realidad lo que la tirita reactiva está detectando no son glóbulos rojos completos, sino están detectando fragmentos de los componentes internos del glóbulo rojo. Entonces eso ya no es una hematuria como tal, sino eso recibe el nombre de hemoglobinuria. Y puede presentarse en otro tipo de patologías, por ejemplo, en la hemólisis. Los glóbulos rojos se rompen dentro de los vasos sanguíneos y no se eliminan completos por la orina, sino se eliminan los pequeños fragmentos internos del glóbulo rojo. Se elimina en forma de hemoglobina. La tira reactiva nos marca igualmente como fuera sangre, porque lo que detecta la tira reactiva es la hemoglobina, no detecta el eritrocito completo. Nos marca como sangre y esa hemoglobina es suficiente para hacer que la orina cambie de color. Pero no estamos hablando de patologías de la vía urinaria, sino como ustedes pueden ver, estamos hablando de patología hematológica, una hemólisis intravascular. Y como la tira reactiva lo que detecta es la proteína que transporta el oxígeno, no necesariamente podría ser hemoglobina, podría ser mioglobina también. Puede ser una mioglobinuria. Por ejemplo, lo que vemos en la rhabdomiolisis. Entonces, eso es nuestro primer pasito. Llegó el paciente a la consulta de la doctora dijo, a ver, vamos a confirmar que efectivamente lo que usted está viendo en la orina sea sangre. Y le pidió un examen microscópico y elemental de orina. Pero lo llamativo aquí es que el examen puede marcar dos cosas. O estar completamente normal, y en este caso lo catalogaríamos como una pseudohematuria. En este caso no tendríamos que hacer nada, diríamos alta, tranquila, no pasa nada, y si vuelve a pasar el sangrado, regrese. O puede ser que encontremos componentes hemáticos, pero no encontremos eritrocitos. Si encontramos eritrocitos, si no encontramos eritrocitos, pero sí encontramos contenidos hemáticos, podría ser cualquiera de las dos. O hemoglobina, en cuyo caso se denominará hemoglobinuria y debemos pensar en hemólisis. O puede ser mioglobina, que es como la hemoglobina pero de los músculos, en cuyo caso debemos pensar en rhabdomiólisis. ¿Ya? Pero recién estamos en la primera parte del algoritmo, o sea, es en la parte en la que decimos si ha sido sangre o no ha sido sangre. Entonces, esto ocurre cuando no es sangre. Cuando la pruebita nos dice, oye, si es sangre, si hay eritrocitos, la siguiente pregunta, y tal vez la más importante de todas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo están los eritrocitos?
Y aquí vamos a tener nuestra primera dicotomía. Los eritrocitos están enteros, están normales, es decir, su morfología está conservada, o son eritrocitos que están con su estructura, con su membrana alterada, es decir, son eritrocitos dismórficos. Y esto es importantísimo porque nos va a ayudar a diferenciar de dónde provienen los hematíes. Si piensen ustedes que el riñón tiene, como ya vamos a ver en un ratito, 3 capitas que ayudan a ser selectivo con lo que filtra y con lo que deja pasar. La membrana de la nefrona tiene unos poros tan chiquititos que las células no pueden atravesar esos poros. Pero si es que existe alguna patología a nivel del riñón, los eritrocitos se le van a empezar a fugar al riñón, pero no se van a fugar enteros. ¿Sí? Es como un ejemplo que decía en el libro, por ejemplo, es como tratar de pasar una pelota de fútbol a través de la aguja, del orificio de una aguja. ¿Sí? Teóricamente tú sabes que no va a poder pasar, y si lo logras pasar, pues va a ser destruyendo el balón de fútbol. Exactamente pasa lo mismo con el hematíe. El hematíe no va a salir por los pequeños agujeritos que tiene la membrana de la nefrona, y si tú logras pasar un eritrocito por esa membrana, va a ser un eritrocito completamente roto, que ha perdido su morfología, por eso se llama eritrocito dismórfico. Entonces, si yo tengo un eritrocito dismórfico, automáticamente sé que ese eritrocito viene del riñón. Entonces, el responsable ahí es el riñón, es la membrana que está frenando la filtración de los hematíes. Entonces, vamos a ver. Eritrocitos con morfología conservada. Esto automáticamente significa glomerulopatías. Y nuestra función como médicos de atención primaria es identificar una glomerulopatía y referirla rápidamente al nefrólogo. Ya. Entonces no nos complicamos mucho, ya vamos a ver que aquí está, por ejemplo, dentro de las causas de hematíes dismórficos tenemos el síndrome nefrítico, la glomerulonefritis post-estreptocócica, por ejemplo, el síndrome de Wood-Pascoe, etc. Es decir, cualquier causa que esté ocasionando que se inflame la membrana del glomérulo y que esté pasando, destruyendo los glóbulos rojos, va a ser catalogada como una hematuria de origen glomerular. Y al ser una hematuria de origen glomerular, tenemos que referirlo al nefrólogo. Ya vamos a analizar esto un poquito con más detalle más adelante. O lo otro que puede ser es que, perdón, esto es morfología alterada. Entonces, si la morfología está conservada, es decir, que si el eritrocito está íntegro, está con su morfología normal, con su membrana completamente normal, quiere decir que no ha pasado a través de estos pequeños poros que hay en el riñón, sino que viene de debajo de esos poros, es decir, viene de los túbulos o principalmente viene de la vía urinaria. Y aquí tenemos que hacer una segunda diferenciación. Estos eritrocitos que vienen con morfología conservada, es decir, que vienen de la vía urinaria baja, generan hematuria macroscópica o generan una hematuria microscópica. Y aquí la dicotomía es importante porque la diferencia entre los factores que ocasionan la una y la otra es bastante amplia, y sobre todo el peligro que representa la una y la otra son bastante diferentes. Como les decía, en términos relativos al cáncer, 1 de cada 10 pacientes con hematuria macroscópica tendrá cáncer de vejiga, mientras que en el caso de la hematuria microscópica el 0.7% de los pacientes tendrán cáncer de vejiga. Entonces es una diferencia brutal, de varias cientos de veces. Pero
pero la gran mayoría de pacientes con hematuria macroscópica en realidad tienen una patología común, mucho más frecuente que el cáncer, que puede explicar el origen del sangrado. Entonces, antes de referirle al paciente y mandarle al urólogo, porque estamos hablando de vía urinaria, aquí sí tenemos nosotros como médicos de atención primaria que indagar un poquito más y tratar de buscar una causa de hematuria macroscópica. Entonces, la siguiente pregunta que viene después de esto es: ¿el paciente tiene síndrome irritativo urinario? ¿Ya? Si la respuesta es sí, pensaremos en una infección de la vía urinaria. Entonces, el paciente llega a la consulta y dice: doctora, ya sabe que oriné rojo, y aparte de orinar rojo, he tenido como que fiebre, me duele la parte baja del abdomen, porque las pacientes dicen me duele el vientre, y cada vez que orino me arde muchísimo. Entonces, como el paciente tiene una hematuria, pero es sintomática, es decir, hematuria más un síndrome irritativo urinario, la primera sospecha diagnóstica que yo tengo es una infección de la vía urinaria. Entonces ahí buscaré otros datos en el examen de orina que me hagan pensar en una infección urinaria, por ejemplo la presencia de nitratos, la presencia de leucocitos, la presencia de bacterias, etc. Si la respuesta es no, el paciente no tiene un síndrome irritativo urinario, me hago la siguiente pregunta. El paciente tiene dolor ureteral. Sí. Si la respuesta es sí, sospecho automáticamente que el paciente podría tener una urolitiasis. Como ya vamos a ver en la próxima clase, aunque los cálculos nosotros visualmente los vemos relativamente redonditos, si vemos esos mismos cálculos del microscopio vamos a ver que en realidad es como moler vidrio y hacer una bolita con ese vidrio molido. Pues claro, el cálculo pasa por la vía urinaria, pasa lastimando la mucosa y ocasiona sangrado. Pues claro, el paciente llega con sangrado al orinar, pero también le duele muchísimo la fosa renal, es un dolor que está en el flanco, que se irradia hacia el testículo, hacia los labios mayores, y es un dolor severo acompañado de náusea, vómito, etc. Entonces, en este caso la hematuria no voy a pensar que es cáncer, sino es hematuria probablemente es como consecuencia de la eliminación de un cálculo que está pasando por la vía urinaria, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un cuadro compatible con dolor ureteral, pues esta hematuria es seguramente causada por una urolitiasis. Ahora, si la respuesta es no, el paciente no tiene un dolor de tipo ureteral, nos planteamos la siguiente pregunta. Si es hombre, el paciente tiene síndrome obstructivo urinario, en cuyo caso, si la respuesta es sí, el paciente tiene un síndrome obstructivo urinario, es decir, le cuesta trabajo orinar, tiene que pujar, tiene un chorro débil, se le corta la micción a mitad del chorro, pues lo que tiene tu paciente es una hematuria de origen prostático. Entonces lo que tiene el paciente es un problema de la próstata. Y por el contrario, si es que la paciente es mujer, sobre todo mujer premenopáusica, la pregunta es: ¿tiene síntomas ginecológicos? Si la respuesta es sí, pues la causa del sangrado no es urinario, sino es ginecológico. Entonces le vas a referir al ginecólogo. Entonces la paciente dice: sí, doctor, sí veo sangrecita cuando orino, veo sangrecita cuando me limpio. Claro, y la paciente a veces no puede distinguir fácilmente si es que esa sangrecita viene de la vía genital, si es que es vía vaginal, por ejemplo, el sangrado, o si efectivamente el sangrado es de la uretra. Claro, la paciente no tiene del todo claro, pero como aparte de eso le arde, le quema, tiene escozor o prurito vulvar, tiene secreción vaginal o tiene, por ejemplo, síntomas ginecológicos, pues en este caso la hematuria no va a ir al urólogo, sino tendrá que ir al ginecólogo como una pseudohematuria que se está manifestando como una enfermedad ginecológica, como una enfermedad urinaria. ¿Ya? Y si la respuesta a todas estas preguntas es no, el siguiente paso es referirlo al urólogo. Porque ahí sí ya le toca hacer estudios de imagen y nos toca hacerle una cistoscopía. ¿Sí?
que es como una endoscopía, pero se la hacemos en la vejiga urinaria. Entonces le harán exámenes de imagen, por ejemplo, una ecografía de los riñones y de la vía urinaria, más una exploración endoscópica con visualización directa de la vejiga, que es la cistoscopía. Entonces, en este tipo de pacientes con hematuria macroscópica no explicada, debemos pensar siempre en cáncer y por lo tanto hay que mandarle al paciente automáticamente al urólogo. Por eso les decía antes, varón de más de 40 años con hematuria asintomática, es decir, que tenga no en todas las respuestas de esas preguntas, automáticamente yo pensaré en un cáncer de vejiga y por lo tanto le tengo que hacer los exámenes completos y complementarios. ¿Ya? Pero el problema ahora viene un poquito más con la hematuria microscópica, porque claro, está la doctora Sofía en la consulta, le llega un paciente y dice, la doctorita, me hicieron estos exámenes de laboratorio en el trabajo. Y me vio la doctora ocupacional y me dijo que venga para acá. ¿Sí? Y tú le preguntas al paciente, la doctora le pregunta al paciente, ¿y cómo te sientes? No, la verdad no tengo nada, pero si no vine porque mi mujer vio los exámenes y me obligó. ¿Ya? Entonces llega el paciente a la consulta y tú ves hematíes, 4 hematíes por campo. Entonces aquí viene una decisión difícil, porque claro, si es macroscópica, el paciente va a estar rogando para que le hagas exámenes de laboratorio. Pero si es microscópica, pues lo más probable es que el paciente no quiera hacerse exámenes de laboratorio o de plano no necesite hacerse exámenes de laboratorio. Que decíamos, macroscópica, 1 de cada 10 pacientes tendrá cáncer. Microscópica, menos del 1% de pacientes tendrán cáncer. Entonces, aquí sí tenemos que diferenciar muy bien a qué paciente sí le estudio y a qué paciente no le estudio. No todos los pacientes en este caso requieren estudio. En el caso de la hematuria microscópica, antes de preguntarme si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, me pregunto cuál es el riesgo potencial de que este paciente que yo estoy viendo con hematuria microscópica tenga un cáncer de vía urinaria. Entonces voy a dividir a los pacientes en 3 grupos de riesgo. A los pacientes que tienen bajo riesgo, a los pacientes con riesgo intermedio y a los pacientes con alto riesgo. Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que yo digo son pacientes de bajo riesgo? Son aquellos pacientes hombres que tienen menos de 40 años o mujeres de menos de 60 años, pacientes que tienen una hematuria de entre 3 y 10 hematíes por campo, pacientes no fumadores o fumadores con un IPA menor a 10 y pacientes sin factores de riesgo adicionales, es decir, sin antecedentes familiares de cáncer, ni ningún otro factor de riesgo que te haga pensar en que el paciente tiene cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la guía del 2025 de la Sociedad Americana de Urología? Si tu paciente viene a la consulta con hematuria microscópica y tú lo encasillas dentro de las categorías de bajo riesgo, le das el alta y le repites un nuevo hemo en 6 meses. Ya. Porque puede haber sido simplemente un trastorno temporal, ¿sí? Puede ser una pseudohematuria o puede ser, por ejemplo, algo banal como que el paciente el día previo hizo mucho ejercicio, corrió una media maratón, tuvo relaciones sexuales, por ejemplo. Pues todas esas causas pueden ocasionar que el paciente se presente con un microhematuria, con hematuria microscópica. Entonces, el paciente es de bajo riesgo, claro, llega a la consulta de la doctora Sofía y la doctora ve el examen y dice, ¿tú fumas? No, doctorita, ¿qué edad tienes? 35 años, perfecto. ¿Y cuántos hematíes está contando la doctora por campo? 8. Tranquilo, no pasa nada, mire, te volvemos a ver en 6 meses con un nuevo examen de orina para ver cómo estás. Y si a los 6 meses está normal, nos dice la guía, no hagas ningún estudio adicional y lo tratas como si nunca hubiera pasado el episodio de microhematuria. Te olvidas que el paciente tuvo microhematuria. Pero ¿qué pasa si es que el paciente a los 6 meses vuelve a tener hematuria microscópica? Pues pasa a ser de riesgo intermedio. Y aquí en el intermedio ya la conducta es un poquito diferente. Entonces, en el riesgo intermedio, ¿qué características tendrán los pacientes? Serán pacientes hombres de entre 40 y 59 años, pacientes mujeres mayores de 60 años
aquellos pacientes que tengan entre 10 y 25 hematíes por campo, aquellos pacientes que fumen con un IPA entre 10 a 30 y aquellos pacientes que tengan hematuria recurrente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? A esto sí nos toca investigar. ¿Cuáles son los exámenes recomendados? El eco más la cistoscopia. Entonces, este paciente sí lo tendrás que derivar al urólogo para que le hagan una investigación. Lo más probable es que sea negativo, pero es nuestra obligación como médicos de atención primaria identificar este tipo de pacientes, estratificar a estos pacientes y referirlos al urólogo. Ya si el urólogo, después de hacerle la ecografía y la cistoscopia, encuentra que están normales, en buena hora están normales y seguirán el tamizaje que sigue la población general. Pero es nuestra obligación captarlos y derivarlos. ¿Y cuáles son entonces los pacientes de alto riesgo? Son todos aquellos pacientes hombres mayores de 60 años con más de 25 hematíes por campo de aumento, fumadores pesados que tienen un IPA mayor a 30 o pacientes con síntomas compatibles con cáncer. Así lo que decía su compañero, ha perdido peso, tiene dolor abdominal bajo, síndrome obstructivo urinario, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Pues urotomografía simple y contrastada más cistoscopia. Es decir, no se salvan de la referencia al urólogo. Entonces, ese es el abordaje. Lo que ustedes tienen ahí es el abordaje que tenemos que realizar frente a todo paciente que llega a la consulta y nos dice: doctora, estoy orinando rosado, estoy orinando rojo, estoy orinando color Coca-Cola, y le pregunté al ChatGPT y me dijo que eso se llama hematuria. ¿Ya? El paciente llega a la consulta y dice: doctorita, tengo hematuria. Incluso algunos traen la foto, traen el frasquito. Así estoy orinando. Tú miras el frasquito y efectivamente está rojizo, está rosado, como agua de sandía. ¿Ya? Entonces tú revisas ese fresquito, tu primera pregunta es: ¿esto realmente es sangre o no es sangre? Entonces haces un examen de orina. Si el examen de orina te dice que está normal y no encuentras nada patológico, ha sido una pseudohematuria, seguramente comió o tomó algo que le cambió el color de la orina, se tomó un cubata de esos rojos el día anterior y orinó rojo el día siguiente, entonces no pasa nada. Pero si es que tiene positiva la tira reactiva para hemoglobina, pero no hay eritrocitos, dices que esto es una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Si es que hay hematíes y hay eritrocitos, tu siguiente pregunta es: ¿qué características tienen los eritrocitos? Si son dismórficos, es decir, tienen morfología alterada, eso quiere decir que vienen del glomérulo, es una glomerulopatía y por lo tanto se fue para el nefrón. Aquí no hay mucha complejidad, simplemente tú detectas eritrocitos dismórficos y se va para el nefro por las mismas. Pero si el eritrocito tiene morfología conservada, te preguntas: ¿esto es macroscópico, es decir, es visualmente evidente para el paciente, o es microscópico? Si es macroscópica, antes de derivarla al urólogo, buscas causas que tú como médico de atención primaria puedas resolver. Si el paciente tiene signos de infección urinaria, es decir, le arde, le quema, tiene disuria, poliacuria, tiene fiebre, tiene dolor pélvico, pues valoras la probabilidad de que sea una infección de vía urinaria. Si es que no tiene esos síntomas, valoras la probabilidad de que sea un dolor ureteral ocasionado por un cálculo. Y si tampoco tiene esos síntomas, valoras si es que tiene síntomas obstructivos, en el caso del varón, lo cual te haría pensar en patología de próstata, o si tiene síntomas ginecológicos, en cuyo caso le derivarías a la paciente a ginecología. Y si la respuesta a todo esto es no, se va al urólogo para hacerle estudios complementarios. En cambio, en la hematuria microscópica, lo que yo tengo que hacer es identificar si mi paciente tiene alto riesgo o no de cáncer de vejiga. Si el riesgo es bajo, le repito el examen de orina en 6 meses, pero no hago nada más de momento. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, le tengo que hacer un eco y una cistoscopia. Y si es un paciente de riesgo alto, le tengo que hacer una urotomografía simple y contrastada y una cistoscopia. ¿Ya? Entonces es el abordaje completo que tenemos que hacer con un paciente con hematuria. ¿Ya?
¿Qué hallazgos son importantes evaluar al momento en el que nosotros estemos valorando un examen elemental y microscópico de orina? Primero, obviamente, hacer el contaje de los hematíes, saber cuántos hematíes hay. Segundo, valorar la morfología. Y dentro de la morfología nos vamos a encontrar con un tipo de células que se llaman los acantocitos. Los acantocitos son como glóbulos rojos con chichones. ¿Sí? De hecho, la bibliografía nos dice son donas con chichones. Entonces, si tú ves esto al microscopio, le llamas un acantocito. Entonces, ¿qué quiere decir estos chichones? Que el pobre hematíe pasó sacándose la madre contra los poros de la membrana del glomérulo y por eso tienen los chichones. Por eso se llama acantocitos, o por esta forma de orejitas que tiene también le suelen llamar células de Mickey Mouse. Entonces tú miras en el microscopio y hay células de Mickey Mouse. Entonces esos eritrocitos obligatoriamente provienen de los glomérulos, del glomérulo, de la membrana glomerular. Y la bibliografía nos dice, si tú tienes eritrocitos dismórficos, es decir, acantocitos, y los acantocitos representan más del 5% de la muestra, debes pensar en origen glomerular. Y aparte, como ustedes recordarán, en la clase anterior veíamos también que hay ciertos cilindros que suelen ser patognomónicos de ciertas enfermedades. Por ejemplo, decíamos que si en el examen de orina encontrábamos cilindros granulosos, teníamos una necrosis tubular aguda. Y si en el examen de orina encontrábamos cilindros hemáticos, eso automáticamente nos indicaba que era una patología glomerular. Entonces, en el examen de orina tú vas a encontrar eritrocitos dismórficos, acantocitos, más cilindros hemáticos. Esto automáticamente te dice que esto es un problema nefrítico, es decir, hay inflamación del glomérulo y por lo tanto el paciente tendrá una glomerulopatía. En el caso de hematíes con morfología conservada, junto a la presencia de hematíes, yo puedo encontrar en cada una de las patologías otros hallazgos diferenciales. Por ejemplo, en el síndrome irritativo urinario, en la infección de vía urinaria, yo voy a encontrar nitratos, voy a encontrar leucocitos, voy a encontrar piocitos y voy a encontrar bacterias. Ya. Entonces, si yo tengo sangre, leucocitos en orina, piocitos y bacterias, pues lo que yo tengo es una infección de vía urinaria. En el caso del síndrome ureteral, ¿qué voy a encontrar en el examen de orina? Aparte del dolor que es clínico en nuestro paciente, en el examen de orina voy a encontrar hematíes y cristales, ya sean cristales de oxalato de calcio, cristales de ácido úrico, dependiendo de que esté formado el cálculo. O voy a encontrar también la presencia de moco. Son hallazgos medios característicos. ¿Y qué voy a encontrar, por ejemplo, si es que el sangrado es de origen ginecológico en lugar de origen urinario? Pues voy a encontrar, por ejemplo, células epiteliales y voy a encontrar bacterias. Pero no serán bacterias típicas de la infección urinaria, sino que encontraremos son bacterias propias de la flora, es decir, bacilos de Doddridge. ¿Bacilos de qué? Bacilos de Doddridge, que son las células propias de la flora. Sí. Y en el caso del síndrome eruptivo de la próstata, pues probablemente encuentre únicamente eritrocitos, pero la orina esté estéril. Y vamos a anotar por acá arriba para que no se les olvide. Yo tengo hematuria más piuria estéril,
esto en nuestro entorno significa tuberculosis renal hasta que tú demuestres lo contrario. ¿Ya? Vean que es piuria estéril, es decir, yo tengo los mismos piocitos, pero no hay bacterias. ¿Ya? Entonces, todo paciente que tenga hematuria macroscópica con piuria estéril, en nuestro entorno vamos a pensar en tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Listo. Solo la macroscópica. Macro o micro. Pero claro, es mucho más frecuente la macroscópica porque recuerden que el Mycobacterium tuberculosis genera cavitaciones. Entonces, claro, eso destruye completamente los hematíes y puede generar hematuria macroscópica más que microscópica. Entonces, tú tienes hematuria y piuria estéril, siempre vas a pensar en tuberculosis. Pero esa no trato yo, ¿verdad? ¿La tuberculosis renal? Ajá. Depende. Si usted es de médico rural, sí la va a hacer. Ya pues. Sí, chicos, antes de seguir con síndrome nefrótico, ¿tienen alguna duda respecto al abordaje de hematuria? Díganme. Lo de la morfología de Ya, o sea, si el eritrocito, aquí el punto clave está en, ¿el eritrocito viene del glomérulo o viene de la vía urinaria? Recordemos que el glomérulo tiene microporos, son poros chiquititos por los que teóricamente no puede pasar una célula completa, como un hematíe, a pesar de que un hematíe sea chiquito. Entonces, si tú logras meter ese hematíe por ese pequeño agujero, por ese pequeño poro, la única manera de que pase es aplastándolo y destruyendo. Entonces, si tú ves un hematíe destruido, es decir, con morfología alterada, sabes que para poder salir a la orina tuvo que haber atravesado un microporo. Entonces, por lo tanto, eso automáticamente te dice este hematíe proviene del glomérulo. Es decir, el responsable, el culpable de la hematuria es el glomérulo, es una glomerulopatía. Y esos eritrocitos que tienen forma alterada suelen recibir el nombre de acantocitos. Y se llaman de esta manera, o también le llaman como forma de dona con chichón, por justamente esta deformación que tienen que cumplir o que tienen que hacer para poder pasar por el pequeño poro. Entonces, si yo encuentro estas células, y sobre todo si es que encuentro cilindros hemáticos, no me queda ninguna duda de que el sangrado es de origen glomerular. Entonces ahí no hago nada y lo refiero inmediatamente al nefrólogo, porque esta es una causa potencialmente grave y que podría condicionar una enfermedad renal crónica terminal. Entonces se va directo al nefrólogo. Ahora, si yo encuentro hematíes con morfología conservada, eso me indica que no se salieron del glomérulo, sino que vienen de la vía urinaria. En este caso, lo que me indica es que tengo ya sea inflamación de la vía urinaria o incluso puedo tener hasta cáncer de la vía urinaria. Entonces aquí el algoritmo se vuelve más complejo, porque si el hematíe tiene forma conservada, yo necesito saber si es que lo puedo tratar en atención primaria o si lo mejor es derivarlo al urólogo. Ya no va al nefrólogo, sino va al urólogo, porque aquí la sangre viene del riñón y acá la sangre viene de la vía urinaria. ¿Ya? Entonces es un error bastante común porque llega el paciente con hematuria macroscópica y va al nefrólogo. El nefrólogo empieza a investigar y resulta que lo que tenía era una hiperplasia prostática benigna. Entonces, mucho cuidado con eso. Si es que hay acantocitos, nefrólogo. Si son hematíes con morfología conservada, urólogo. ¿Ya? Tratamiento de Chagas. No está nada. Desmidazado. Oh, Los compuestos activos. Ya. Bueno, ¿y el tratamiento de la hematuria? Pues no tiene tratamiento, chicos. La hematuria únicamente es una manifestación que nos obliga a buscar la causa. ¿En qué caso yo tendría que tratar la hematuria? Bueno, no es que yo trate la hematuria, pero en el caso en el que la hematuria tenga muchos coágulos y esté generando retención urinaria, ahí el tratamiento consiste en colocar una sonda de 3 vías con irrigación vesical.
Ya en la práctica que tengan esta semana verán cómo colocar una sonda Foley si es que no la han colocado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocamos una sonda, pero no de la normal que tiene 2 entraditas, sino la que tiene 3 entraditas, una sonda de 3 lúmenes. Y con eso hacemos irrigación vesical, es decir, conecto, en el un lumen va una funda recolectora de orina y en el otro lumen va conectada una solución de irrigación que está introduciendo agua constantemente en la vejiga para que se lave la vejiga. Entonces de esa manera evitamos que se formen coágulos y esos coágulos tapen la uretra y ocasionen un síndrome de retención urinaria aguda. Entonces no es que haya un tratamiento directamente para la hematuria, sino que en esos casos puntuales en los que la hematuria se acompaña de obstrucción urinaria o de retención urinaria por la presencia de coágulos, yo tengo que colocar un catéter de 3 lúmenes y hacer irrigación vesical, es decir, lavado vesical. Listo. Entonces, yendo en sintonía con lo que hemos venido viendo, hematuria y lesión renal aguda, etc., hoy vamos a ver 2 síndromes que forman parte de un espectro súper amplio de diagnósticos diferenciales, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que suele generar a veces un poco de dificultades en cuanto al diagnóstico diferencial porque los nombres son incluso hasta medio parecidos, nefrótico y nefrítico. Vamos a empezar con el que es más fácil de entender y el que implica mayor trabajo por nuestra parte, que es el síndrome nefrótico. Entonces quédense con esta idea como de entrada. En el síndrome nefrótico lo que predomina es la permeabilidad, hay el incremento en la permeabilidad de la nefrona. Y en cambio en el síndrome nefrítico lo que existe es inflamación del glómero. Entonces en el primer caso el filtro se vuelve más amplio y permite que se escapen, aunque se filtren sustancias que normalmente no se deberían filtrar. Y en el segundo caso hay una destrucción inflamatoria del glómero. ¿Cuál es más grave? El nefrítico. Entonces en el nefrítico nosotros como médicos de atención primaria no hacemos mucho porque el paciente habitualmente requiere volar al nefrólogo, mientras que en el nefrótico sí muchas veces nos damos el lujo, entre comillas, de investigarle un poquito más a fondo antes de derivarle al nefrótico. ¿Ya? Vamos a empezar hablando del síndrome nefrótico. Cuando estamos hablando del síndrome nefrótico, como les decía hace un ratito, aquí lo que predomina en el nefrótico es un incremento en la permeabilidad de la membrana basal. Es decir, hagan cuenta que el riñón es como un pequeño servidor, los que utilizamos para el jugo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace ese servidor? Retiene todas las partículas y todas las sustancias y únicamente permite que el líquido sea el que pase, ¿ya? Eso es exactamente lo que hace el riñón. ¿Y cómo logra el riñón hacer esa función de filtrado? Gracias a que tiene 3 capas o 3 estructuras que van reteniendo los sedimentos y van evitando que esos sedimentos se escapen hacia la orina. El primero de ellos son las células del endotelio glomerular. Entonces estas pequeñas células que forman el recubrimiento de los vasos sanguíneos son nuestro primer mecanismo de defensa para evitar que partículas grandes como proteínas o células se escapen a la orina. Entonces, tienen pequeños poros o dejan uniones tan estrechas que lo único que puede pasar a través de ellas es líquido, agua y sustancias microscópicas como los aniones o los cationes. ¿Ya? Entonces en el endotelio tenemos, acuérdense, las células que están muy cerquita unas de otras, de manera que por estos pequeños poritos que van quedando no pueden pasar células ni sustancias relativamente grandes. Pero encima, después de este endotelio, tenemos una segunda capita que sirve como barrera, que es la membrana basal del glómero. Ya saben ustedes que la membrana basal es como una pequeña red de fibras de tejido conectivo que forman como el refuerzo exterior de las células. Entonces, si eventualmente algo se le escapara a las células, se quedarían atrapadas por la membrana basal glomerular. Y encima más de esto,
como si no fuera suficiente, tenemos una tercera capita, que son los podocitos, que son esas células que tienen forma de piecito, que tienen prolongaciones como patitas, se llaman podocitos. Entonces esas tres estructuras, como ustedes ven, forman un filtro súper eficiente, así como este filtro de café. Entonces, de manera de que no salga ningún elemento sólido ni ninguna partícula grande, sino que únicamente se filtre líquido, por eso se llama el ultrafiltrador glomerular. Entonces, ¿qué pasa con las células? Por ejemplo, un hematíe es muy grande como para poder atravesar. Un macrófago es todavía más grande como para poder atravesar. E incluso hay proteínas que, si bien es cierto son pequeñas, tampoco pueden atravesarla, porque si no fuera suficiente con el pequeño tamaño de los poros, esta membrana está polarizada, tiene carga o voltaje negativo. Entonces, ¿qué hace esto? Que cualquier sustancia que tenga también un voltaje negativo, una carga negativa, como las proteínas, sea repelida. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la albúmina es una proteína relativamente grande, ¿sí? Y si es que fuera la casualidad, por algún motivo, que lograra atravesar los poros, como la albúmina está cargada con un voltaje negativo, negativo con negativo, se repelen y la albúmina no hay manera de que pueda pasar por esta capilla. Entonces así funciona en condiciones normales el filtro que tiene el glomérulo, la nefrona, para evitar que se le escapen células, proteínas y otras sustancias que son relativamente útiles para nuestro organismo. Entonces, ¿dónde está el mecanismo fisiopatológico clave del síndrome nefrótico? Aquí. En el síndrome nefrótico lo que tenemos es un incremento en la permeabilidad de la membrana. Y puede ser que estén afectadas las células del endotelio, puede ser que esté afectada la membrana basal o que estén afectados los glomérulos, los podocitos. Y si no han visto esto en pediatría, ya lo han de ver, pero cuando se alteran los podocitos es cuando se llama la enfermedad de cambios mínimos. ¿Sí? Porque visualmente no se ve nada, porque los podocitos son tan chiquititos que cuando el patólogo está viendo la muestra del riñón dice, no, está normal, ¿sí? O hay cambios mínimos, ¿sí? Porque son los podocitos. Entonces, en lugar de los podocitos estar firmemente agarraditos, están como flojos y eso permite que ciertas sustancias se le vayan. Entonces recuerden, esta es la clave del síndrome nefrótico, de un incremento de la permeabilidad. Si bien es cierto, en el síndrome nefrótico no solamente se van a filtrar proteínas, sin embargo, para el contexto fisiopatológico, lo más importante que se filtra realmente son las proteínas. Repito, las proteínas no son lo único que se filtra del riñón, pero sí, desde el punto de vista fisiopatológico, lo más importante. Entonces, ¿qué caracteriza al síndrome nefrótico? La presencia de un gran volumen de proteínas en la orina. Y cuando digo gran volumen, ¿a qué me refiero? Que las proteínas se estén excretando o eliminando por la orina en un volumen superior a 3.5 gramos en 24 horas. Algunas guías dicen 3, otras dicen 3.5. Entonces, a esta proteinuria, cuando sobrepasa los 3 o 3.5, decimos que la proteinuria está en rango nefrótico. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en el examen o cuando le reporten al doctor Adriano el examen, el doctor diga, ¿cómo está el examen de orina que le pedí al paciente? Le digan, doc, el paciente está con proteinuria en rango nefrótico. Ya sabe el doctor Adriano que automáticamente eso significa que el paciente tiene más de 3 o más de 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas. Repito, orina de 24 horas. ¿Ya? Pero no se confundan una cosa. Proteína de rango nefrótico no necesariamente significa síndrome nefrótico. Cuando yo digo síndrome nefrótico me estoy refiriendo a que el paciente tiene proteinuria en rango nefrótico más otros requisitos que ya vamos a ir viendo, que son la hiperlipidemia, la alteración de la coagulación, el edema, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, el síndrome nefrótico no es solo proteinuria, es proteinuria más otras manifestaciones clínicas. Si yo tengo solo proteinuria, digo proteinuria en rango nefrótico, pero no digo síndrome nefrótico, son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, vamos entendiendo la fisiopatología para que se nos vuelva mucho más fácil.
¿Ya? Entonces, paso fundamental en la fisiopatología del síndrome nefrótico, un incremento de la permeabilidad que favorece que las proteínas que no deberían salir en el filtrado empiecen a salir en el filtrado, obteniendo el primer requisito fundamental del síndrome, que es la proteinuria. Pero vamos pensando un poquito a partir de la proteinuria. Si es que yo empiezo a perder proteínas, yo sé que más de la mitad de las proteínas que yo tengo en mi cuerpo son albúmina. Entonces yo básicamente lo que estoy perdiendo en la orina son grandes cantidades de albúmina. Si yo pierdo albúmina más rápido de lo que puedo reponer, en la sangre va a aparecer una albúmina disminuida, es decir, yo voy a tener hipoalbuminemia. No se confundan de los conceptos. Proteinuria, hipoalbuminemia, orina, sangre. Entonces, si yo estoy orinando proteína, yo estoy orinando albúmina, voy a perder albúmina mucho más rápido en comparación a lo que es mi cuerpo capaz de restaurar en cuanto a la albúmina. Por lo tanto, las concentraciones de albúmina en sangre caen. Tengo hipoalbuminemia. Tercer paso fundamental de la fisiopatología y que deriva de la hipoalbuminemia. ¿Qué hace la albúmina, entre otras cosas, con nuestra presión? La presión oncótica, como se acompaña, la presión coloidosmótica. ¿Qué hace la presión oncótica o la presión coloidosmótica? Favorece que el líquido se quede dentro de los vasos sanguíneos o que regrese a los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar si es que yo tengo una presión coloidosmótica disminuida? Me hincho, tengo edemas. Entonces viene la típica que es el paciente DOG, amanece con los ojitos hinchados y vea cómo están mis tobillos, hinchados. ¿Por qué están hinchados? Porque como la albúmina se está eliminando a través de la orina y el paciente tiene concentraciones plasmáticas de albúmina bajas, no hay presión coloidosmótica suficiente y el líquido empieza a extravasarse al tercer espacio. Es decir, el paciente tiene edema, en algunos casos es un edema manifiesto y generalizado, es decir, es un anasarca. Y en cuanto al edema, sí tenemos que comprender dos cositas en la fisiopatología. La primera cosita es que el edema como tal es un círculo vicioso, es decir, es un fenómeno que se autoalimenta. ¿Por qué? El edema proviene de una disminución de la albúmina. Si disminuye la albúmina, disminuye la presión coloidosmótica o también llamada presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, disminuye el volumen intravascular. ¿Por qué disminuye el intravascular? Porque se forma edema, es decir, el líquido pasa del espacio vascular al espacio intersticial. ¿Y eso qué genera? Si ustedes se fijan, si es que yo tengo una disminución del volumen intravascular, esto es una hipovolemia relativa. ¿Qué hace mi cuerpo cuando yo estoy hipovolémico? Activa el RAS, el sistema o el eje renina-angiotensina aldosterona. ¿Qué hace el RAS? Retiene sodio y por consiguiente retiene agua. Y si yo retengo agua, el resultado es edema. Entonces fíjense ustedes que es un círculo vicioso que se autoalimenta. Es decir, la disminución de la albúmina disminuyó la presión oncótica, disminuyó el volumen intravascular, es decir, generó una hipovolemia relativa. Eso activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, que retiene sodio y retiene agua y ocasiona edema. Y esta agua retenida, como no se puede quedar dentro de los vasos porque está disminuida la presión oncótica, vuelve a salir al intersticio, sigue generando hipovolemia y sigue generando activación del sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces el paciente a veces tiende a hincharse y no responde apropiadamente al tratamiento farmacológico. ¿Ya? Esta teoría que ustedes acaban de revisar se llama la teoría del Underfield. Es como decir el vaso medio vacío. ¿Por qué se produce el edema? Porque el vaso está medio vacío con hipovolemia relativa. Pero claro, esa teoría era muy aceptada hasta los años 70, de los años 80, por ahí. Pero claro, pasaba un fenómeno medio paradójico. Los pacientes, cuando ya corregían la albúmina,
seguían hinchados. Entonces los científicos, claro, dijeron, "Oye, si se supone que el problema era que la albúmina estaba baja y por eso el paciente retenía sodio y agua, ¿por qué un paciente que ya no tiene problemas de albúmina sigue hinchado?" Entonces empezaron a investigar un poquito más y vieron que no es solamente el underfield lo que genera el edema, sino también otra teoría, la que llamaron el overfield. Pues, ¿en qué consiste esta teoría? Nos dice que aquí, si bien es cierto, la albúmina tiene que ver, pero el problema principal no es la albúmina. Nos dice, el problema principal es la sobreexpresión de los canales de sodio, que se encuentran a nivel de los túbulos distales principalmente. Entonces, ¿qué nos ocurre cuando tenemos una sobreexpresión del canal de sodio? Que nuestros riñones tienden a retener más sodio del que deberían. Y como ustedes ya saben, si es que aumenta las concentraciones de sodio, aumentará la absorción de agua y por lo tanto tendremos una hipervolemia, lo que generará edemas. Si ustedes van a decir, profe, pues, ¿cuál de las dos mismas es correcta? Pues en realidad lo que parece es que ocurren los dos fenómenos en los pacientes con síndrome nefrótico. Por un lado, el underfield contribuye al edema y por otro lado, el transportador de sodio también contribuye al edema. Es un edema de origen doble, por disminución de la albúmina y por una sobreexpresión o un sobretrabajo del canal de sodio. Entonces, como ustedes ya se van dando cuenta, nuestros objetivos terapéuticos al controlar a un paciente con edema serán restituir los niveles de albúmina, bloquear el sistema de renin-angiotensina aldosterona y bloquear los canales de reabsorción de sodio. Y ya vamos a ver farmacológicamente cómo podemos hacer esto. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros con la fisiopatología? Sí. Entonces, el problema es que se dañó el filtro, dejó filtrar proteínas. Esto generó que disminuya la concentración de albúmina en la sangre, la disminución de la albúmina baja la presión oncótica y genera edema, y además de eso, la sobreexpresión del canal de sodio favorece a construir más edema. Pero claro, nuestro organismo no es un sistema estático, nuestro organismo trata de compensar los problemas iniciales que va teniendo. Entonces tu cuerpo sabe que está perdiendo albúmina y por lo tanto su tarea fundamental será fabricar nueva albúmina. ¿Quién fabrica la albúmina? Doctora Naomi, antes que se vaya, ¿quién fabrica la albúmina? El hígado. Ya, ahora sí va. Entonces, como dice la compañera, el hígado es el que fabrica la albúmina. Pero piensen en algo. El hígado es una fábrica súper fuerte. O sea, es una fábrica con un potencial de fabricación así industrial brutal. Pero es una fábrica no selectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tu hígado recibe la señal del cuerpo y le dice, oye, fabrica más proteínas, recibe ese mensaje, fabrica más proteínas. No necesariamente fabrica solamente más albúmina, también fabrica otras proteínas adicionales. Y dentro de esas proteínas adicionales que fabrica tu hígado, tenemos a las lipoproteínas. ¿Sí? Entonces tu paciente va a tener dislipidemia. Claro, porque uno no tiene mucho sentido decir, ¿por qué el paciente con síndrome nefrótico está con el colesterol de 300? ¿Qué tiene que ver esto con el colesterol? Pues en realidad no mucho, o sea, no es que el síndrome nefrótico incremente el colesterol como tal, es la hipoalbuminemia la que estimula a tu hígado para que fabrique proteínas, pero como tu hígado no puede solamente fabricar albúmina, sino fabrica todas las proteínas, termina indirectamente también elevando las lipoproteínas. Y las lipoproteínas, como son grasa, no pueden salir por la orina con tanta facilidad como si sale la albúmina, entonces el cuerpo pierde albúmina, pero retiene lipoproteínas. Resultado, las lipoproteínas se acumulan en la sangre y el paciente tiene hipercolesterolemia, principalmente a expensas del colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad o también llamado colesterol malo. Profe, ¿eso significa que el paciente con síndrome nefrótico tiene mayor riesgo cardiovascular? Claro que sí. De hecho, los pacientes con síndrome nefrótico tienen mayor riesgo relativo de infartos o de eventos cerebrovasculares. ¿Y por qué se produce la dislipidemia? En un esfuerzo de nuestro hígado por tratar de reponer la albúmina que se está perdiendo por la orina. Pero como les dije antes, el hígado es muy bueno para incrementar el volumen de proteínas que fabrica,
pero es no selectivo. O sea, incrementa una, incrementa todas las proteínas. ¿Ya? Y de aquí justamente deriva el quinto problema fundamental. Nuestro cuerpo, al fabricar proteínas, no solamente fabricará albúmina y no solamente fabricará lipoproteínas, también fabricará proteínas de la coagulación. Entonces los factores de coagulación empiezan a acumularse en el organismo. Entonces yo voy a tener hipercoagulabilidad. Y la hipercoagulabilidad se explica por dos mecanismos. Un incremento de la síntesis hepática y la pérdida de proteínas anticoagulantes. Para que no se pierdan, ¿cuál es el problema aquí? Que las proteínas que favorecen la coagulación son grandes y por lo tanto no se pierden a través del riñón. Pero paradójicamente las proteínas que son anticoagulantes son proteínas chiquitas. Entonces estas proteínas anticoagulantes sí que se pierden por el riñón. Entonces tú estás orinando antitrombina 3 mientras tu cuerpo sigue fabricando proteínas de la coagulación. Resultado, hay un desequilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Resultado, tienes hipercoagulabilidad. Ya. Es decir, estos pacientes tendrán mayor riesgo de trombosis venosa profunda, trombosis de la vena renal, tromboembolia pulmonar y trombosis de senos venosos. Entonces, profe, ¿tendrá que darle anticoagulante al paciente? Ya vamos a ver, pero probablemente sí. A la gran mayoría de ellos tenemos que darles anticoagulantes. Y sexto, y no menos importante, dentro de todas las proteínas que se pierden en nuestro cuerpo, son todas aquellas que sean de pequeño tamaño. Por ejemplo, las IgG. Entonces, si yo empiezo a perder IgG a través de la orina, tengo un mayor riesgo relativo de infecciones. Ya. Entonces aquí tienen ustedes explicado desde la fisiopatología las principales manifestaciones clínicas de un paciente con síndrome nefrótico. Entonces el problema fundamental radica en que el riñón está dejando salir proteínas a través de la orina. El paciente está orinando albúmina. El problema es que al orinar albúmina, las concentraciones de albúmina en la sangre bajan y esto genera hipoalbuminemia. Y esto tiene varios efectos en el organismo. El primer efecto es la hinchazón, el edema, producto de la reducción de la presión oncótica. Un segundo problema es que la hipoalbuminemia genera que el hígado fabrique proteínas, dentro de las cuales fabrica la LDL y por lo tanto el paciente tiene dislipidemia. Además de fabricar lipoproteínas, fabrica proteínas de la coagulación, lo cual genera que el paciente tenga hipercoagulabilidad. Y si bien es cierto, también incrementa la síntesis de inmunoglobulinas, el problema de las inmunoglobulinas G, como ustedes saben, es que son de pequeño tamaño y por lo tanto también se filtran por el riñón. Es decir, tú estás perdiendo IgGs con el consiguiente incremento del riesgo de infección. Pero no pierdes la IgM, pierdes la IgG, porque la IgM, acuérdense que es gigante. Pero pierdes la IgG, que es como la memoria inmunitaria, y tu cuerpo queda indefenso a las infecciones. Bien. ¿Y puede haber un paciente con síndrome nefrótico pero sin neuronal? ¿O sí tiene que haber la presencia de neuronal? Para que sea síndrome nefrótico como tal, el paciente tiene que tener la proteinuria, el edema, la dislipidemia y la hipercoagulabilidad. Son como que los 4 puntales del síndrome nefrótico. Si tú tienes solamente proteinuria sin edema, le llamas proteinuria en rango nefrótico, pero ya no le llamas síndrome nefrótico. ¿En qué casos puedes tener eso? Cuando sea un caso muy temprano, muy inicial. O sea, el paciente está empezando con la proteinuria, pero aún la presión oncótica no ha bajado tanto como para que se empiece a hinchar. Sí. Pero realmente para tú poder decir a todas luces esto es un síndrome nefrótico, requieres la proteinuria, la hipoalbuminemia, la hipercoagulabilidad y la edema. Si no tienes esos factores, no puedes decir que es un síndrome nefrótico. Lo que sí puedes tener es un síndrome mixto, nefrítico y nefrótico. Eso sí puedes tener. O sea, tú puedes tener un paciente con una proteinuria menor al rango nefrótico, pero con, por ejemplo, dislipidemia y con mayor riesgo de infecciones. Ya vamos a ver esos síndromes mixtos que no irán al examen, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces, desde la fisiopatología tenemos
Esto claro. El problema es la albúmina y todos los demás problemas que surgen en el paciente derivan de la disminución de la albúmina. Listo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar clínicamente el síndrome nefrótico? Evidentemente el paciente va a llegar a la consulta y decir, ¿sabe qué, doctora Paula? Vengo a la consulta porque vea cómo se me están hinchando los ojos, estoy amaneciendo con los ojos hinchados, estoy amaneciendo con las piernas hinchadas y la clave es, estoy orinando espumoso. Recuerden ustedes que la proteinuria se manifiesta clínicamente por esa espumita blanquecina que se forma en la parte superior de la orina. Entonces, al paciente le llama la atención porque dice, Doc, cuando voy a orinar es como, así como cuando usted lava el baño. Usted lava el baño y le pone el detergente y manda el agua y queda como una capita de espuma flotando en el inodoro. Así, cuando voy a orinar, orino y queda una capa blanca encima del inodoro. Como si hubiera recién limpiado el baño y tuviera detergente todavía en el agua. Entonces esa capita de espuma para nosotros es proteína. Es como cuando tú sirves la cerveza y la sirves en un vaso de plástico, al fondo se hace amarillito y arriba se hace una capota de espuma blanca. Así tal cual es el paciente lo que te muestra en el fresquito de agua. Así está venido como cerveza. Perfecto. Entonces, esa es la manifestación clínica pivotal. El resto de manifestaciones clínicas a veces para el paciente no son tan evidentes, pero la principal manifestación es la proteína. Entonces, en el examen elemental y microscópico de orina, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Proteínas. Literalmente el examen te lo reportan de esta manera. Proteínas, 3 cruces. Pero claro, tú sabes que para poder cumplir con el requisito, necesitas saber exactamente en 24 horas cuántos gramos de proteínas está perdiendo tu paciente. Entonces, un examen elemental y microscópico de orina como prueba de tamizaje está muy bien. Pero tú no puedes confirmar el diagnóstico del síndrome nefrótico con un examen elemental y microscópico de orina. Tu siguiente paso fundamental es demostrar que en 24 horas el paciente está perdiendo más de 3.5 gramos de proteína. ¿Cómo lo vas a hacer? Pidiendo un examen de proteinuria en orina de 24 horas. Los de ley deben haber visto ustedes que cuando van, por ejemplo, al IES y van entrando al IES en la fila de laboratorio, se va a ver algunas personas que llevan un bidón así de esos grandes metido en una funda negra o oiga al aire con orina. Pero les dije que traigo una muestra de orina porque han traído tanto. Sí. Entonces, esa muestrita de orina es todo lo que el paciente ha orinado en 24 horas. Sí. Entonces, la paciente va a decir, doctor Kevin, ¿y cómo recojo pues este examen? Entonces, ¿qué es lo que le va a decir el doctor? Se verá, señora, ya que usted vaya a recoger el examen, se despierta, la primera orina la hace en el inodoro, la desecha y empieza a recolectar en el bidón desde la segunda orina del día. Pues, supongamos, señor, usted se levanta a 5 de la mañana, va a las 5 de la mañana, orina en el baño y la siguiente orina hacia las 7 de la mañana. Esa es la primera que usted recoge y todas las subsecuentes durante el día las va recogiendo y al bidón, recoge y al bidón, recoge y al bidón. Todas, incluso las de la madrugada, hasta la primera orina del siguiente día. Entonces, hoy martes empieza a recoger la orina a las 7 de la mañana y la recolección terminará el miércoles a las 5 de la mañana con la primera orina que haga la paciente cuando se levanta. Entonces, ahí cierra el frasquito y lo lleva al laboratorio. Entonces, ahí tenemos una orina de 24 horas. Con eso ni nos pasamos de diuresis ni nos falta. Si no le decimos al paciente, el paciente va a tomar todas las muestras que él quiera e incluso podría tomar más allá de las 24 horas y darnos una falsa proteína. ¿Ya? Entonces al paciente hay que explicarle muy bien. Te levantas, desechas la primera orina en el inodoro, recoges todas las demás y cierras el frasco una vez que has recogido la primera orina de la mañana del siguiente día. Entonces ya cuando tengas recolectado eso, llevas al laboratorio y entregas la muestra o la muestrota. Entonces en esa muestrota de 24 horas el laboratorista va a cuantificar cuántos gramos de proteínas tiene. Entonces aquí vas a encontrar que si el paciente tiene más de 3.5 gramos, tiene proteína en rango nefrótico. Pero fíjense, proteinuria en rango nefrótico.
yo no he confirmado todavía que tengo un síndrome nefrótico. Para confirmar el síndrome nefrótico yo tengo que tener el resto del espectro de la enfermedad. Por lo tanto, yo tendría que pedir obligatoriamente albúmina sérica para saber cómo está la albúmina en la sangre del paciente. Tendré que pedir colesterol y triglicéridos. Tendré que pedir triglicéridos. Tendré que pedir fibrinógeno. Tendré que pedir tiempos de coagulación. Como exámenes básicos. Y vamos a ver, pero que aparte de estos exámenes que son para confirmar el síndrome nefrótico, yo tendré que pedir otros exámenes, pero para identificar la etiología del síndrome nefrótico. Entonces, estos son los exámenes mínimos para confirmar que efectivamente se trata de un síndrome nefrótico. Repito, si solamente tienes proteinuria sin el resto del espectro de la enfermedad, no la llamas síndrome nefrótico, sino la llamas como proteinuria en rango nefrótico. ¿Cuándo ya le llamas síndrome nefrótico? Cuando la albúmina que has pedido en el examen de sangre está baja, cuando el colesterol que has pedido en el examen de sangre está alto, cuando hay alteración de los triglicéridos o cuando hay alteración de los factores de coagulación. Entonces, tú ya tienes todo ese espectro completo, ahora sí dices mi paciente tiene un síndrome nefrótico, porque tiene la proteinuria más el resto de manifestaciones clínicas que de hecho derivan de la propia albúmina. ¿Ya? Entonces ya con esto en mente viene la parte que tal vez es más importante. Entender por qué un paciente que hace 3 meses estaba orinando perfectamente normal, ahora ha empezado a perder proteínas. Es decir, cuál es la etiología del síndrome nefrótico. Entonces, dentro de la etiología tengo causas primarias y causas secundarias. ¿Y por qué es tan importante esta diferenciación? Porque muchas veces cuando tú identificas una causa secundaria del síndrome nefrótico, la puedes tratar sin necesidad de hacer biopsia. Pero cuando tú no encuentras una causa secundaria, tienes obligatoriamente que hacer una biopsia renal para poder identificar cuál es la causa primaria de la enfermedad. Entonces, dentro de las causas primarias, tenemos que fijarnos en el patrón histopatológico. Entonces, yo tengo 3 tipos de síndrome nefrótico de etiología primaria. La que es común en los niños, que es la de cambios mínimos. Decíamos en esta que la alteración está en los podocitos, por eso la enfermedad es de cambios mínimos, porque los podocitos son microscópicos. Tengo la membranosa, la glomerulopatía membranosa, que es la más común en los adultos. La de cambios mínimos, la más común en los niños. Y tengo la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Son las 3 formas histopatológicas del síndrome nefrótico. La más común en los niños, la de cambios mínimos. La más común en los adultos, la membranosa. Y la tercera forma es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que esta es la más común en afrodescendientes. Esas son las causas primarias. ¿Sí? Y dentro de las causas secundarias, ¿cuáles tenemos? Pues dentro de las causas secundarias, en realidad, puedo tener las mismas manifestaciones histopatológicas que las causas primarias, pero en este caso, ocasionadas a consecuencia de otra patología. Por ejemplo, dentro de las causas secundarias puedo tener a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es causada por el VIH. Eso quiere decir, profe, que para el examen me podría tomar un síndrome nefrótico como manifestación inicial de un VIH. Por supuesto.
Entonces, si tú le diagnosticas a tu paciente que llega a la consulta por una proteinuria, le diagnosticas un síndrome nefrótico, cuando le pidas dentro de los exámenes para descartar causas secundarias, le vas a pedir un VIH y te puede salir positivo. Entonces ya tienen un spoiler del examen. ¿Ya? ¿Qué más puedes tener? Tú puedes tener una enfermedad de cambios mínimos asociada, por ejemplo, a una hepatitis C. Puedes tener una enfermedad membranosa asociado al virus de la hepatitis B, al virus del Epstein-Barr o a la sífilis, por lo tanto le tendrás que pedir también un VDRL, porque la sífilis puede manifestarse también como un síndrome nefrótico, o puede ser de causa autoinmune, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico, es decir, la nefropatía o la nefritis lúpica. ¿Ya? Dentro de las causas secundarias no nos podemos olvidar tampoco de la tuberculosis, no nos podemos olvidar tampoco de los AINES, no nos olvidemos de la obesidad. Y existen unas variantes que son típicas, que no se llaman ni primarias ni secundarias, sino tienen su propia forma, como la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es un tipo de síndrome nefrótico, pero tiene sus cambios histológicos característicos. Y la amiloidosis renal. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos casos en los cuales el síndrome nefrótico está ocasionado por patologías que nosotros podemos diagnosticar y manejar en atención primaria. Entonces aquí el mensaje clave es, si bien es cierto, la biopsia renal te da el diagnóstico histopatológico, no siempre es necesario hacer una biopsia renal porque en algunos casos las causas secundarias del síndrome nefrótico son bastante obvias. Entonces yo estoy investigando a un paciente que llega a mi consulta por proteinuria, ya le pedí los exámenes diagnósticos y confirmé que se trata de un síndrome nefrótico, y dentro de ese algoritmo de exámenes le pedí también pruebas de enfermedades de transmisión sexual y tuvo VIH positivo. Sí, entonces yo ya sé que el VIH está asociado con glomerulosclerosis focal y segmentaria. No necesito ya pedirle una biopsia renal, sino lo que yo necesito hacer es empezar a tratar el VIH, porque mientras yo no trate el VIH, el síndrome nefrótico va a seguir manifestándose con fuerza en el paciente. Yo ya le hice las pruebas al paciente y resulta que lo que tenía era una tuberculosis. ¿Sí? Entonces, en esos casos en particular, ya no necesito hacer la biopsia renal. Si yo no identifico causas secundarias, sí tendré que hacer la biopsia renal para identificar las causas primarias. Estas reciben tratamiento, por ejemplo, supresor inmune, y estas requieren el tratamiento específico para la enfermedad. ¿Ya? Entonces recuerden ese particular. Entonces eso significa que a tu paciente con síndrome nefrótico le pedirás biometría, albúmina, colesterol, triglicéridos, función renal, le vamos a pedir VIH, pruebas de hepatitis, pruebas de sífilis, pruebas de tuberculosis, ANA, ANCA, es decir, todos los exámenes inmunológicos e infecciosos que pueden estar asociados al síndrome nefrótico. Entonces, repito una vez más, si bien es cierto la biopsia renal es la que te da el diagnóstico definitivo, no en todos los casos se requiere biopsia renal. Si tú en el examen físico, con la historia clínica, con los exámenes de laboratorio ya tienes claro cuál es la causa del síndrome nefrótico, evitas que el paciente se haga una biopsia renal. ¿Y por qué no mejor le hacemos biopsia renal a todos? Porque recuerda que la biopsia renal no es un procedimiento que esté exento de riesgos. De hecho, un porcentaje nada despreciable de pacientes que les hacen biopsia renal a veces terminan en nefrectomía producto de las complicaciones de la biopsia. Entonces, siempre que puedas evitar una biopsia renal, mejor. Pero, como ustedes son súper observadores y de ley están súper atentos y nada de que están durmiendo,
Se habrán dado cuenta de un detalle muy importante. En ningún momento hemos mencionado urea, boom, creatinina, lesión renal, etc. Es en el síndrome nefrótico puede o no puede haber lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. Es muy variable y de hecho un porcentaje muy significativo de pacientes con síndrome nefrótico van a tener función renal normal. Porque recuerden, el problema no es que el riñón no filtra, el problema es que deja pasar sustancias que no deberían estar en la orina. Pero su función de depuración está completamente conservada, su función de mantener el equilibrio electrolítico está conservada. Entonces no tengo signos clínicos de lesión renal aguda y mucho menos lesión renal crónica. Entonces tienen una diferencia importante con el síndrome nefrítico. En cambio, el síndrome nefrítico lo que predomina es la destrucción del glomérulo y la pérdida súbita y rápida de la función renal. En cambio, en el síndrome nefrótico hemos hablado de albúmina, de colesterol, de triglicéridos, de todo, pero en ningún momento hemos hablado de lesión renal. Entonces recuerden esto, si ustedes tienen un paciente con proteinuria, con dislipidemia, etc., y la creatinina está normal, piensen en nefrótico. En cambio, si la creatinina está alterada, piensen que a lo mejor es un overlap entre nefrótico y nefrítico. Entonces, con esto en mente, ¿cómo hacemos el tratamiento? Sí, ya sea que sea una glomerulopatía primaria o sea un síndrome nefrótico secundario, más allá del tratamiento primario, nuestro objetivo inicial es controlar las complicaciones secundarias que derivan de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la enfermedad? La proteinuria. Entonces, ¿cuál es la esencia de mi tratamiento? Tratar de disminuir la proteinuria. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 del tratamiento? Administrar un antiproteinúrico. ¿Qué medicamentos pueden hacer que el paciente disminuya la pérdida urinaria de proteínas? Los YECAS. Los YECAS son los antiproteinúricos por excelencia. Por eso se utilizan en nefropatía diabética, por eso son nefroprotectores, ¿sí? Porque disminuyen la pérdida de proteínas. Pero profe, el paciente con síndrome nefrótico no está hipertenso, ¿para qué le voy a dar YECA? No importa. Y la evidencia nos dice, así tu paciente esté con la presión arterial normal, tienes que iniciar YECA. Y el YECA lo inicias por dos motivos. Lo inicias para frenar la proteinuria y lo inicias para bloquear el RAS que forma parte del YECA. Entonces el primer tratamiento son los YECAs. Ya sabes que si el paciente no tolera YECAs, solo en ese caso le darás ARAS, pero siempre los YECAs van a ser de primera elección. Entonces, dentro de los YECAs tenemos, por ejemplo, al enalapril, que es el más conocido y el que más disponible está en nuestro sistema de salud. Yo sé que me van a decir, profe, la dosis. Aquí la dosis es un poquito relativa, chicos, porque recuerden que en el síndrome nefrótico, a diferencia del nefrítico, el paciente no necesariamente está hipertenso. ¿Sí? Entonces, el ajuste de dosis se hace en función de la tolerancia del medicamento que tenga el paciente. Si el paciente es hipertenso, en buena hora le empezarás con 20 miligramos de enalapril, que es la dosis estándar. Si tiene presión arterial normal, pues a lo mejor te conviene empezarle con 10 miligramos de enalapril. Y si por el contrario tiene presiones limítrofes con tendencia a estar baja, a lo mejor solamente te tolera 5 miligramos de enalapril. Entonces, para no complicarnos, vamos a poner enalapril entre 5 y 20 miligramos una vez en el día. ¿Ya? Entonces recuerden que el YECA es antiproteinúrico y nos va a ayudar también bloqueando el RAS que favorece la aparición del edema, pero siempre en la dosis máxima tolerable. Si el paciente no tolera más de 5, 5. Si el paciente tolera 20, en buena hora, 20. Y eso que van a decir, pero profe, hemos leído que en diabetes ahora para la nefropatía diabética, que forma parte del síndrome nefrótico, se está utilizando ISGLT2, ¿sí? Empagliflozina, dapagliflozina. Sí. No tiene todavía una indicación formal en síndrome nefrótico, ¿sí? No hay evidencia todavía concluyente que nos diga a todo paciente con síndrome nefrótico le puedes dar ISGLT2, pero sí hay evidencia suficiente en un tipo específico de síndrome nefrótico que es la nefropatía diabética. Es decir, que si tu paciente tiene síndrome nefrótico por nefropatía diabética, y ISGLT2 son una muy buena opción.
De momento, solo en la forma de nefropatía diabética del síndrome nefrótico. Si es que es otro tipo de síndrome nefrótico, llega nada, solo llega. Entonces, hasta aquí ya hemos tratado esto. La albúmina, salvo que el paciente tenga una hiperuremia severa, no le vamos a administrar albúmina, pero sí le vamos a ayudar a través de la dieta a que el hígado tenga una materia prima suficiente como para sintetizar suficientes cantidades de proteína. Entonces, segundo, como parte del tratamiento, una dieta normoproteica o hiperproteica. El paciente va a decir, pero Doc, hablemos en términos prácticos. ¿Cuánto de proteína magra tengo que consumir? Pues entre 1 a 1.5 gramos de proteína magra por kilogramo de peso. Entre 1 a 1.5 gramos de proteína magra. Estamos hablando de proteína magra. Van a decir, pero Doc, un filete de 200 gramos de pollo ya tiene. No, porque de esos 200 gramos a lo mejor serán solamente 30 o 40 gramos de proteína, ¿ya? Entonces no es suficiente. Entonces recuerden que tiene que ser de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Lo que voy a hacer con esto, ayudar a que el cuerpo mejore la hipoalbuminemia. Estoy disminuyendo la cantidad de albúmina que se pierde en la orina y estoy ayudando a que el cuerpo tenga materia prima para fabricar nueva albúmina. No es recomendado administrar albúmina intravenosa, salvo que el paciente tenga un edema refractario a los diuréticos. Recuerden, pregunta de examen, no administramos albúmina en forma rutinaria, salvo que el paciente tenga edemas refractarios al manejo con diuréticos. O sea, estoy mandando una dieta hiperproteica, pero si está perdiendo demasiada proteína. Por eso, en vez de hiperproteica, lo que busca es que pueda el cuerpo tener la materia prima para reemplazar las proteínas que el paciente Que está se perdiendo. quede lo que se puede. Claro, o sea, si fabrica dos albúminas, se queda una y la otra la orina, pero ya se queda una. Sí. Y aparte la dieta nunca va sola, sino como va acompañada con los otros tratamientos, entonces con los otros disminuyes la cantidad de proteínas que se pierde y con la dieta hiperproteica favoreces que se vayan reemplazando las que ya se perdieron antes. ¿No? Sí. Pero tampoco eso quiere decir que vamos a dar un montón de proteínas, porque sobrecargaríamos al riñón y el riñón sano que digamos no está. Entonces por eso nos manejamos dentro del rango de 1, 1.5, no más que eso. Entonces hasta ahorita proteínas, hasta ahorita albúmina, y lo que nos falta ahora tratar es el edema. Entonces en el edema acuérdense que hay dos ejes claves: el canal de sodio y el RAS. ¿Y cómo funciona el RAS? Reteniendo sodio. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Que el paciente orine más sodio. ¿Cuál es el diurético que más efectivamente favorece la eliminación de sodio? La furosemida. Los diuréticos de ácido, acuérdense que son los más potentes. Entonces vamos a utilizar diuréticos. ¿Cuál es la elección? La furosemida. ¿Ya? Ya se acaban de decir, profe, ¿cuál es la dosis de la furosemida? Y aquí es muy variable porque nos dice que primero, la furosemida para poder actuar requiere de la albúmina como transportador, pero yo tengo menor albúmina de lo que normalmente debería tener. Y segundo, la furosemida va a actuar sobre canales que están sobreexpresados. Por lo tanto, la teoría te dice que los requerimientos de furosemida podrían ser hasta 2 o 3 veces superiores a un paciente sin síndrome nefrótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un paciente sin síndrome nefrótico yo le empezaría a 20 miligramos de furosemida, a un paciente con síndrome nefrótico probablemente tenga que empezar entre 60 y 80 miligramos de furosemida. ¿Sí? Tú utilizas dosis relativamente elevadas. Entonces, ¿cuál sería una dosis prudente para el inicio? Entre 40 a 80 miligramos de furosemida. ¿Cómo sé que el paciente está perdiendo líquidos apropiadamente? ¿Cuál es el objetivo del uso de la furosemida? Para yo cuantificar si es que estoy haciendo un buen trabajo o no, tengo que observar que mi paciente pierda entre 1 a 2 kilogramos de peso al día. Es decir, entre 1 a 2 litros por día. No más de eso, porque recuerden un problema. Si nosotros empezamos a perder demasiado líquido, lo que estamos haciendo es incrementando la hipovolemia.
y allí podemos generar daño en el riñón de tipo prerrenal, ¿sí? Una lesión renal aguda prerrenal por exceso de uso de diuréticos. Entonces me voy despacito con los diuréticos, y si yo veo que a pesar de que ya he incrementado las dosis de furosemida, el paciente no orina, ahí utilizo albúmina intravenosa más diurético. Los voy a anotar acá. Si es que es refractario, utilizo furo más albúmina diurética. Pero solamente en el caso de que sea refractario. ¿Cómo más puedo potenciar el tratamiento diurético para asegurarme de que el paciente pierde efectivamente los 1 a 2 kilos diarios? Las tiacidas. Acuérdense que las tiacidas también me van a bloquear los canales de sodio. Puedo agregarle al afuro hidrocloro tiacida. Por ejemplo, 25 miligramos por litro. Pero siempre las tiacidas van a ser el segundo, la segunda opción, no la primera, la segunda opción. Solo si tengo edema refractario. Eso lo utilizas antes de la albúmina. O sea, en orden de escalamiento sería furosemida primero, si no funciona, furosemida con hidroxida, y si no funciona, ahí sí es refractario, y sería furosemida con albúmina. Pongámosle así para que no nos perdamos. Voy a poner numeritos. Número 1, número 2 y número 3. Entonces, primer paso, furosemida. Con la furosemida, orino, bacán, no hago nada más. Si con la furosemida sigue sin orinar lo necesario, hidroclorotesida. Si a pesar de combinar furo y hidroclorotesida no orina, digo que esta vaina es refractaria y le añado albúmina intravenosa. Entonces, hasta ahorita, proteinuria, check. Albúmina, check. Edema, check. Pero me está faltando lo demás. Entonces, si mi paciente tiene dislipidemia, sobre todo a expensas del colesterol LDL, mi siguiente fase de tratamiento será darle estatinas para bajar el colesterol. Entonces, le vamos a dar la atorvastatina que el público pide o la rosuvastatina. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bajar el LDL menos de 100. Profilotriglicéridos. Acuérdense que los triglicéridos también bajan con las estatinas. Las estatinas tanto para el colesterol como para hipertriglicéridos. No hay problema. Y ahora viene el paso que es un poquito más controversial, el de la hipercoagulabilidad. Entonces, ¿le damos tromboprofilaxis a los pacientes? Sí y no. Sí. Aquí se pone un poquito más difícil porque el tratamiento de la hipercoagulabilidad no es para todos, sino únicamente para aquellos pacientes que tienen alto riesgo. El problema es que aquí que las guías CADIGO son muy amplias y nos dicen anticoagulación en función del riesgo trombótico. Pero claro, el riesgo trombótico es un término que es muy amplio y que puede encasillar un montón de cosas. Entonces, para simplificar las cosas un poquito, ¿a qué pacientes sí les voy a dar anticoagulantes? Pacientes que sí van a recibir anticoagulantes, pacientes que tengan antecedentes de eventos trombóticos. Alguna vez tuvo TEP, algunas veces tuvo trombosis de seno venoso, tiene signos clínicos de trombosis de la vena renal, etc. Si el paciente tiene un antecedente, tratamiento. Pacientes que vayan a estar inmovilizados o encamados. Pacientes que tengan proteinuria mayor a 10 gramos en 24 horas. O pacientes que tengan albúmina menor a 2. Entonces estos son los criterios. Aquí sí absolutamente les tenemos que dar anticoagulantes, ya sea enoxaparina, ya sea warfarina o ya sea DOAX para un síndrome nefrótico. Entonces todo aquel paciente que ya tenga antecedentes de un trombo, pacientes que estén inmovilizados o que vayan a permanecer encamados,
pacientes que tengan una proteinuria mayor a 10 gramos en 24 horas o pacientes con albúmina sérica menor a 2. Una pregunta sobre las estatinas. Bueno, para empezar, ¿no sería mejor esperar a que con la dieta disminuyera también lo que es la LDL? Y segundo, ¿no corre riesgo de también hacer daño muscular y por ende aumentar la resolución? Sí, es una muy buena pregunta. El tema es que, como decíamos antes, el hígado no es completamente selectivo. Entonces, claro, tú le estás dando en la dieta materia prima para que sintetice proteínas, pero es eso, sintetice proteínas en general. No es que el hígado solamente te va a sintetizar albúmina, sino también le estás dando materia prima para que te siga sintetizando lipoproteínas. ¿Sí? Entonces, salvo que hagas una dieta súper restrictiva con el tema de grasas, pues difícilmente con dieta vas a lograr bajar el LDL, porque el hígado activamente la sigue produciendo. Pero sí, es una alternativa. Yo sé que eventualmente con una buena dieta yo podría disminuir el colesterol LDL, pero claro, es un paciente normal. Un paciente con síndrome nefrótico, como tiene su anabolismo acelerado, pues va a sintetizar LDLs así tú no quieres. Y segundo, lo que usted dice del tema muscular es completamente real. Sin embargo, entre el riesgo y el beneficio del uso de estatinas, los beneficios van a superar a los riesgos. En todo caso, si yo tengo riesgo de miopatía por estatinas, lo que hago es empezar estatinas con dosis más bajas, o empiezo, por ejemplo, 10 miligramos de atorvastatina y la combino con ezetimiba para bajar más rápido el colesterol sin tener que aumentar las estatinas. ¿Sí? Pero es una muy buena pregunta en el sentido de que tengo que ser muy cauto con el tema de las estatinas para no inducir más lesión muscular, más pérdida de proteínas y una lesión por rhabdomiólisis. ¿Sí? Entonces, estatinas en dosis bajas y voy aumentando la tolerancia en función de cómo vaya disminuyendo el LDL. Si es que el LDL baja, pues reduzco dosis, o si es que no, me toca seguir aumentando dosis. Pero la evidencia te dice que preferible no te esperes, porque con dieta y hasta que resuelva la albuminemia y todo necesitas estar protegido frente a eventos cardiovasculares. Bien, ¿qué más? Entonces, la anticoagulación, acuérdense de esto, como digamos indicadores absolutos de que tu paciente requiere anticoagulación. Si es que tú no lo ves tan grave, pero te preocupa el riesgo trombótico, le puedes dar aspirina en lugar de anticoagulantes. ¿Sí? O por el contrario, si es un paciente de bajo riesgo, pues no le das anticoagulantes. Y profe, ¿qué hacemos para el tema de las defensas? Pues no es que le podamos administrar el o una globulina para que se defienda. Eventualmente el sistema inmune del paciente va a mejorar conforme el síndrome nefrótico vaya mejorando, pero lo que sí tienes que estar es súper pendiente de que el paciente cumpla con el esquema de vacunación. Entonces aquí te convendría vacunarlo de la influenza, te convendría, si es que es una mujer joven, vacunarla contra el virus del papiloma humano, te convendría en un adulto mayor, por ejemplo, vacunarlo frente a los encapsulados, al neumococo, por ejemplo. Entonces, estar muy pendiente de que el paciente tenga todas sus vacunas y estar pendiente también de que, por ejemplo, en pacientes hospitalizados o síndrome nefrótico, el riesgo de que tengan infecciones hospitalarias es mayor, producto de que no tienen sus defensas bien. Pero no hay, de momento, aunque la industria farmacéutica diga lo contrario, medicamentos que por sí solos hayan demostrado mejorar el sistema inmunitario. Y esto que el BIRM, que los probióticos, de que no sé qué cosa, realmente no han demostrado evidencia concluyente para decir, si tú tomas esto, tu sistema inmune va a mejorar. Puede, no puede tomarlo, pero como ya es un paciente que de por sí va a tomar un chingo de cosas, lo que menos queremos es que siga tomando pastillas porque sí. Entonces, proteger a su entorno, mantenerlo aislado en medida de lo que sea posible, y sobre todo recuerden que este tratamiento no revierte el problema principal que ocasiona el síndrome nefrótico, únicamente trata las manifestaciones secundarias. El tratamiento de base del síndrome nefrótico está en identificar y tratar la patología que lo desencadenó. Desencadenó la tuberculosis, tratamiento antituberculoso. Si lo desencadenó el VIH, tratamiento contrario. Si lo desencadenó una nefropatía diabética, tratar la diabetes con insulina, con ISGLT2, con metformina, lo que tenga. O si es una enfermedad de origen autoinmune, pues corticoides más inmunosupresores. El tratamiento de base del síndrome nefrótico es la etiología que desencadenó la enfermedad más el tratamiento de las complicaciones secundarias. Y esto es algo que en atención primaria sí vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Tal vez el nefrólogo le va a empezar rituximab, pero el que le va a manejar todo lo demás somos nosotros en atención primaria. ¿A quién va a ir el paciente cuando tenga edemas que no mejoren? Al médico de atención primaria.
El nefrólogo del hospital de Lido Alta tendrá el turno en 6 meses en el IES, el que tiene suerte y consigue el turno, y el que tendrá que ir resolviendo los problemas es el médico de atención. Entonces el paciente va a llegar a la consulta y va a decir: doctora Paula, sigo hinchado a pesar de que estoy con diuréticos, ¿qué hago? Añadamos hidroclorotiazida. O dupliquemos la dosis de diurético porque nuestro objetivo es que pierda hasta 2 kilos por día. ¿Ya? Entonces estas son cosas que nosotros vamos a manejar en atención. Y ahora ustedes me van a decir: profe, el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es relativamente más fácil para nosotros porque nuestra función aquí es identificar un síndrome nefrítico y derivarlo de volada al nefrólogo. No hacemos mucho más, simplemente identificamos que es un síndrome nefrítico y lo derivamos. ¿Qué caracteriza al síndrome nefrítico? Pues como decíamos antes, en el nefrótico la alteración fundamental está en la alteración de la permeabilidad. En cambio, en el nefrítico ítico, itis, es inflamación del glóbulo. Es lo mismo decir que lo dejo nefrítico. La pielonefritis es algo diferente. No, Glomerulonefritis, sí. Es lo mismo. Excepto la pielonefritis, que es una infecciosa, todo lo que termina en itis, nefritis, glomerulonefritis, etc., es parte del síndrome nefrítico, y ahí en la atención primaria hacemos la depilación. Damos las manos, esto va para el nefrólogo, pero va urgente para el nefrólogo, porque cada día que pase, el paciente pierde un poquito más de su función renal y mayor riesgo de que termine como una enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que caracterizan al nefrítico? Si en el nefrótico predominaba la proteinuria, en el nefrítico predomina la hematuria. Entonces, ¿qué voy a encontrar en la hematuria? Acantocitos y cilindros hemáticos. Si yo veo eso, corre, mándale al paciente al nefro rapidísimo. Si en el síndrome nefrótico no suele haber lesión renal, en el síndrome nefrítico la característica es la pérdida acelerada de la función renal. Y ustedes ya saben que la disminución de la función renal se caracteriza por dos cosas: la elevación de la creatinina y la disminución del gasto urinario. Es decir, el paciente va a tener oliguria o de plano está anuria. Si en el síndrome nefrótico lo que predomina es el edema y a veces la retención de sodio puede ocasionar una ligera hipertensión, en el síndrome nefrítico la hipertensión es un dato fundamental de la triada de síntomas. Y habitualmente es una hipertensión severa. Entonces llega el paciente a tu consulta con 180 sobre 110. El niño llega con 140 sobre 100. Entonces la hipertensión es un marcador clave y característico. Y en el nefrítico también hay proteinuria, pero por definición la proteinuria estará en menos de 3.5 gramos. Es decir, no cumple el rango nefrótico, no en rango nefrótico. Entonces estas son las 4 principales características del síndrome nefrítico. Las que más nos preocupan son la primera y la segunda, y eso hace que el paciente tenga que ir al nefrólogo urgentemente. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome nefrítico? Pues la glomerulonefritis postestrocócica, la nefropatía por IgA, la glomerulopatía proliferativa o rápidamente progresiva y la glomerulonefritis membranosa proliferativa, ¿ya? Que son las principales causas. Y no se olviden que dentro del síndrome nefrítico están todas las vasculitis: Penoch-Cholin, Goodpasture, Church-Strauss. Todas las enfermedades que van a ver el próximo año dentro de vasculitis autoinmunes pueden manifestarse por síndrome nefrítico. Entonces, el mensaje clave que les quiero decir, por ejemplo, si la doctora Sofi está en la consulta, le llega un paciente con hematuria, le hace los exámenes de laboratorio, confirma una hematuria glomerular, está hipertenso y tiene la creatinina en 3, la doctora no va a perder el tiempo pidiendo el examen y cositas, sino le va a mandar al nefrólogo por emergencia, porque aquí cada hora que pase
el riesgo de lesión renal terminal es mayor. Entonces no perdemos el tiempo como en el síndrome nefrótico haciéndole un montón de exámenes, sino simplemente lo veo y paleo rápidamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, el CTO, el MIR y estos libros que son para los exámenes internacionales, mencionan 2 o 3 cositas del nefrítico y siempre la respuesta es derivo al nefrólogo, derivo al nefrólogo, derivo al nefrólogo. Si alguno de ustedes hace nefrólogo algún día, pues verán el nefrítico, caso contrario, nuestra función es identifico y derivo. Y en su examen también va a ser la respuesta deriva. Sí, va a ser la respuesta. La respuesta es reconocí que esto es un nefrítico y no un nefrótico y derivé al nefrólogo. Pero al nefrólogo, usted deriva al urólogo, sí. Por Dios. Así como a las prostatitis le tienen que derivar al urólogo, al nefrólogo. Suele pasar. No, acá por directo al nefrólogo. ¿Y qué tiene? Tengo una infección de urinaria. Listo, chicos. Sois libres, podéis ir.